Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a iniciar un periodo bien hermoso de estudio de la palabra. Yo les invito a que podamos tomarnos en serio este tiempo, aprovecharlo y sobre todo que cada uno de ustedes pueda tener en su casa los elementos necesarios para poder estudiar la palabra de manera seria. Como lo hemos estado diciendo estos últimos días, a que puedan tener un cuaderno a mano, su Biblia, puedan tener unos lápices, y yo les puse ahí también unos mensajitos si gustan acompañar esto de un café, pero lo importante es dar tiempo para poder estudiar de la palabra de Dios. Vamos a estudiar un curso que hicimos en el Instituto Bíblico hace ya 10 años atrás. Este curso se llamó Temas controversiales en la iglesia, y bueno, es lo que Dios nos ha motivado para poder aprovechar este tiempo de aclarar algunos puntos, sobre todo para algunos de ustedes que han nacido de nuevo con nosotros en la iglesia, algunas personas que nos pueden ver probablemente de algún otro país o de alguna otra congregación que a lo mejor no conoce de estas doctrinas o falsas doctrinas o ideologías y dogmas que han penetrado en la iglesia, y que a través de la palabra de Dios y del estudio bíblico vamos a poder aclarar estos puntos y sobre todo no caer en el error, ser libres del error y asimismo enseñar a otros que puedan estar en esta problemática del error doctrinal. Así que antes de todo yo les invito a que oremos, demos gracias a Dios y podamos dedicar este tiempo al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón por lo que haces, por darnos la oportunidad, Señor, a través de las redes sociales de poder hablar de tu palabra, poder, Señor, tú instruirnos y recibir, Señor, de lo que tu palabra da para nosotros, para la iglesia. Por favor, Señor, a cada persona que pueda estar viendo este estudio, este año, en los próximos años, no sabemos. Tú, Señor, dales más de tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, entender y comprender. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones y que podamos en verdad ser ministrados por ella. Perdónanos, Señor, si algunos de estos temas los hemos practicado o los hemos creído en algún momento. Y ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro error y poder salir del error para poder, Señor, en verdad vivir tu palabra, Señor. Y no vivir, Señor, a nuestro modo. Gracias. Líbranos, Señor, del mal, como dice la oración de Jesús, Señor, y que podamos nosotros también rogar lo mismo al Padre, que nos libres del mal y nos ayude, Señor, cada día a vivir un evangelio verdadero para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, voy a empezar con una pequeña introducción y yo les invito a que abran su Biblia en Mateo 15, versículo 8 y 9. Acá Jesús nos habla y nos advierte en contra de basarnos en doctrinas que no son bíblicas o doctrinas de hombres. Dice Mateo 15, 8 y 9: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, como enseñanzas, mandamientos de hombre. Jesús está confrontando aquí en el capítulo 15 del libro de Mateo a un grupo de fariseos y escribas, quienes hablaron a Jesús acerca de sus discípulos, que los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos porque no se lavaban las manos para comer pan. Jesús toma las palabras del profeta Isaías, del libro de Isaías capítulo 29, versículo 13, y Isaías describe con precisión el verdadero problema de los líderes religiosos de su tiempo, Isaías. Ellos elevaron la tradición de los hombres al mismo nivel de la palabra de Dios. O sea, imagínense, consideraron que sus ideologías, sus dogmas, estaban al mismo nivel de la palabra de Dios. Entonces, quien describe con precisión esto que ocurre fue Isaías, pero Jesús ahora, en este tiempo, nos muestra que pasaba exactamente lo mismo. Estos hombres habían tomado las tradiciones y las habían puesto al mismo nivel de la palabra revelada de Dios. Ahora, Jesús no dijo todas las tradiciones son malas. Él no dijo todas las tradiciones son buenas. Él comparó las tradiciones con la palabra de Dios y las puso en un orden de prioridad. Evidentemente, las ideologías de hombres o tradiciones de hombres no se elevan al nivel de la palabra de Dios. Por eso Jesús las puso en un nivel de prioridad mucho más bajo que lo que Dios decía en su palabra. Y hoy estamos inmersos en la iglesia, la que se ha llenado de tradiciones.
Vivimos en medio de un periodo de la iglesia donde estamos llenos de ideologías, de doctrinas de hombres, de enseñanzas de hombres, y la mayoría de estas doctrinas han provocado un caos dentro de la iglesia. Son tan peligrosas y han provocado una terrible enfermedad en el interior de la iglesia. Es más, muchos de nosotros podemos darnos cuenta que a través del tiempo que hemos sido cristianos, muchas de estas ideologías han minado el camino de muchas personas. Han convencido de estas falsas doctrinas a otro grupo de personas y hemos visto el caos en la iglesia por medio de falsas doctrinas. Hoy tenemos, como nunca en la historia también, la oportunidad de estudiar y tenemos acceso ilimitado a diccionarios, comentarios bíblicos, interpretaciones del texto original, el mismo texto original, y tenemos mucho de dónde tomarnos para conocer la verdad de la enseñanza bíblica. Y es por eso la importancia de nosotros, todo lo que entendamos, todo lo que escuchemos, todo lo que recibamos en la iglesia, que tenga relación con la palabra, tengamos nosotros una actitud correcta para que en verdad podamos crecer como cristianos. Hay que imitar siempre un buen ejemplo y esto es lo que tenemos que hacer, imitar lo que la Biblia nos enseña. En Hechos capítulo 17, versículo 11, Lucas nos habla del ejemplo de unos hermanos en Berea. Y los hermanos de Berea, en Lucas 17:11, nos dice: y estos, los hermanos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjense, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hoy vivimos en una sociedad cristiana donde la mayoría de los cristianos abre su Biblia una vez por semana, el domingo. Es más, muchos de ellos ni la Biblia abren porque la ven en el teléfono. Solo buscan el texto que les dicen y ya, y se convencen probablemente de lo que les dicen de enfrente. Es por esto, este ejemplo tan fuerte, tan práctico, dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Como cristianos tenemos el deber de escudriñar lo que se nos enseña para ver si es conforme a la escritura o no. A nosotros como pastores nos ocurre lo siguiente: estudiamos el texto original y si nosotros sacáramos todo lo que el original dice, no nos alcanzaría la vida. En verdad, es tanta la riqueza de la palabra, es tanta la riqueza de la enseñanza bíblica, que lo que hacemos los pastores es sacar un extracto para poder enseñar algo práctico a la iglesia. Pero a mí me ha pasado, y yo he comentado esto con amigos pastores, que llegamos a este acuerdo, que es increíble la riqueza que hay dentro de la palabra de Dios. No podemos dejar de aprender y de entender. Por eso, como cristianos, tenemos el deber de escudriñar. Tenemos esa responsabilidad. Esa no es responsabilidad solo del pastor de la iglesia, o del liderazgo de la iglesia, o de los que enseñan en la iglesia. Es de cada creyente. Porque cuando escudriñamos las falsas doctrinas que se enseñan actualmente a la luz de las escrituras, todas estas reprueban y son halladas falsas. Absolutamente todas. En muchos lugares, simplemente por hombres sin temor de Dios, que no estudian la palabra, que no les importa saber lo que dice el texto, sino que se dejan guiar por su voz interior. Yo me acuerdo una vez que hablaba con una persona que dirigía una iglesia, y yo le decía: hermano, escucha a otros pastores enseñar, busca diccionarios, ve lo que dice el texto original. Le decía yo: cómprate una Biblia de una versión distinta. Y él me dio la siguiente respuesta, me dijo: ¿y acaso el Espíritu no me puede hablar a mí? Qué curioso, ¿no? Una persona que se quería dejar guiar solo por su voz interior. Y sin lugar a dudas, la voz interior que no te dice que estudies la palabra, que escudriñes la palabra, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos conduce a escudriñar la Escritura. Eso es algo un poco obvio, ¿no? El Espíritu Santo no nos va a proveer de ideas nuevas para enseñar, o al contrario, nos va a llevar a leer, a investigar, a estudiar y a vivir su palabra. Es por eso la importancia de cada creyente de entender que tiene el deber de escudriñar. Ahora, esta palabra escudriñar, hay dos palabras en el griego que se traducen como escudriñar. Una palabra es anacrino, que significa examinar, juzgar, discernir, preguntar, dudar. Y hay otra palabra en el griego que es oruso con doble S, que significa cavar, desenterrar.
Ambas palabras, si nosotros aplicamos una u otra, demandan del cristiano una acción. Fíjense, ahí está la palabra, lo que Dios hizo. Lo que vamos a hablar un poco y lo que estamos hablando en nuestra serie de Viviendo en el Espíritu. Dios hizo algo y ahora demanda algo de nosotros. ¿Qué hizo Dios? Ahí está la palabra. Ahora, ¿cuál es la acción que el cristiano debe de tomar? No es solo oír el mensaje. Ahora es realmente la iniciativa propia de comprobar lo que oímos. La iniciativa propia de profundizar lo que la palabra dice y tomar para sí, para nosotros, lo que Dios nos ministra en su palabra. Nehemías 8, versículos 7 y 8, ahí búsquelo. Nehemías 8, 7 y 8 dice lo siguiente. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios, fíjese, claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué impresionante lo que ocurría en ese momento. Fíjense, no era solo hablar la palabra, no era solo decir lo que el lector pensaba o lo que se le venía a la mente, no, era leer el libro de la ley de Dios claramente y ponerle el sentido, de modo que la gente comprendiese lo que se estaba exhortando. Así, no basta meramente con citar la escritura, sino en descubrir el sentido. Esto quiere decir la interpretación correcta que el autor original quiso comunicar en el texto. Por eso todas las falsas doctrinas meramente citan algunos textos, pero para apoyar sus falsas doctrinas. O sea, ellos van a citar la Biblia para apoyar sus falsas ideas, sus falsas doctrinas, pero las van a sacar de contexto y las van a usar solo como una excusa. Este es el caso de los pasajes utilizados para enseñar, por ejemplo, que debemos de atar demonios y un montón de otras cosas, ¿no? Hoy se escuchan en muchísimas iglesias muchos gritos al respecto de ese tema. ¿Y es bíblica esta doctrina o es solo una enseñanza de hombres? Así varias más, y eso vamos a tratar de ver durante estas clases de Instituto Bíblico, de poder ver cuántas ideologías hay dentro de la iglesia y cómo podemos nosotros, a través de la misma palabra, aclarar el panorama. Ahora, 2 de Corintios 10:3, ahí también búsquelo, 2 de Corintios 10, vamos a leer del 3 en adelante. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este texto dice, estamos en un cuerpo carnal, pero no nos dejamos guiar por la carne. ¿Se entiende? O sea, yo estoy en un cuerpo de carne, pero no me dejo guiar por la carne, sino que yo me dejo guiar por el Espíritu. Eso es lo que está tratando de contextualizar el apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en un cuerpo de carne, pero no nos dejamos guiar por la carne, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense, esas fortalezas que están en nosotros son ideas, conceptos, falsas doctrinas, dogmas y muchas otras fortalezas. Acá no está hablando Pablo de fortalezas externas o fortalezas en otros, o menos en el aire, ¿no? No está hablando tampoco ni de demonios ni de acciones demoníacas. Está hablando sobre las fortalezas que están dentro de nosotros. Si usted estudia el contexto o el capítulo completo, se va a sorprender. Se va a sorprender. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es nuestra responsabilidad de todos los cristianos que anhelamos más de Dios. Yo les invito en verdad a ver la serie Viviendo en el Espíritu que estamos dando cada domingo en la iglesia. La tenemos ahí en SoundCloud, en Facebook, y también la vamos a subir en YouTube, y te va a aclarar mucho más el tema respecto a cómo nosotros podemos y tenemos la capacidad, por medio del Espíritu Santo en nosotros, de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Ahora, uno de los ejemplos más increíbles de humildad, de pasión por la palabra y de amor por la verdad que yo he visto, evidentemente son los de Jesús son los más impactantes, pero después de Jesús hay uno que a mí de verdad me impacta mucho. Está en Hechos 18:24.
Hechos 18:24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjense, las características de Apolo son impresionantes. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Seguramente él no era un hombre de escasos recursos y probablemente él viajó a Jerusalén y estaba interesado en el Antiguo Testamento y estaba interesado en lo que hablaba la palabra de Dios. Por eso era poderoso en las escrituras, entendía. Después dice que era instruido en el camino del Señor y de espíritu fervoroso, que significa literalmente hervir en el espíritu. Y aquí vemos una vez más que la reputación y el trabajo de Juan el Bautista eran ampliamente conocidos por los judíos a través del Imperio Romano. Llegó al nivel, causó tanto impacto la obra de Juan el Bautista que llegó hasta un lugar tan lejano como Alejandría. Y como Apolos conocía el trabajo de Juan el Bautista, es probable que predicara que el Mesías ya había venido y que debíamos de arrepentirnos y responder a Jesús, pero probablemente tenía poco conocimiento de la persona de Jesús y la obra completa de Jesús. Es probable que no conociera todo el plan de redención ni el plan de salvación, entonces ahí se quedaba él. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Fíjense, un incipiente misionero llamado por Dios, no tenemos ninguna indicación que haya sido enviado por alguna iglesia o congregación o algún apóstol. Él simplemente llegó a Éfeso. Dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense, Aquila y Priscila, ellos habían estado un tiempo junto al apóstol Pablo. Ellos fueron y viajaron desde Corinto a Éfeso junto al apóstol Pablo y tenían juntos la misma profesión de construir tiendas. Y Pablo les dejó ahí en Éfeso mientras él seguía su camino. Y es increíble lo que ocurre cuando Dios abre los ojos y hay hombres dispuestos a enseñar de la manera correcta. Ellos estuvieron expuestos a la verdad. No tan solo la conocieron, sino que la vivían y además la compartían. Por eso dice, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila hicieron algo de mucho valor para el reino de Dios. Ayudaron a alguien que tenía pasión por Dios y se sintieron llamados a servirle y a guiarle en lo que ellos habían aprendido con Pablo. Sin duda, Apolos tenía un conocimiento limitado y por lo tanto tenía recursos limitados para ejercer el ministerio eficazmente. Y Dios usó a personas valientes, porque tomar a alguien de espíritu fervoroso, un hombre elocuente, un hombre conocedor de la Escritura, y llamarlo aparte, es un sentido de gran humildad, de valentía, y esta mansedumbre de Apolos le sirvió recibir, o le permitió recibir el mensaje de manera correcta. Fíjense, no contendieron con él públicamente, como hoy se hace, ¿no? Es más, muchos se esconden tras una pantalla solo para contender. Sin duda, quien ha nacido de nuevo, al ver a otro nacido de nuevo que está en el error, fíjense, quien nació de nuevo, al ver a otro nacido de nuevo que está en el error, sin duda, por medio del amor de Dios y la sabiduría de Dios, va a exponer la manera, o de manera correcta, la verdad del Evangelio. Por eso vemos a mucha gente contendiendo, porque probablemente se ven como enemigos más que como hermanos. Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. O sea, después de que él recibió la instrucción completa, que ahora ya sabía lo que tenía que decir y hacer, ahora él se animó a ir a otro lugar, a Acaya. Los hermanos, dice, le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora Apolos, junto a lo que ya tenía, ahora sumó la verdad, sumó a Cristo. Además, los hermanos le dieron cartas, lo apoyaron y se fue a Acaya a servir efectivamente. Especialmente la labor, lo que el texto nos muestra, que él fue efectivo y trató de hablar y de contender con los
judíos opositores. Porque es impresionante como él lo hacía. Fíjese, el texto 18 dice que él contendía con ellos y los refutaba públicamente, dice, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble hecho! ¡Qué increíble manera de mirar el Evangelio de la manera correcta, de tener un espíritu manso, humilde, de recibir claridad y de ser lleno del Espíritu para poder cumplir la labor con la verdad del Evangelio claro para otras personas! Dios nos ayuda en este tiempo de estudio, mis hermanos, a derribar argumentos, como dice su palabra, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Así que espero que ahora que vamos a iniciar nuestro primer tema, para todos nosotros sea de bendición y podamos en verdad entender a través de la palabra lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, para explicar nuestro primer tema, quiero que vean el siguiente video. Todo lo que haces en la tierra quedará también en el cielo. Escuche un consejo que le voy a dar. Escuche esto. Para todos los de liberación. Cada vez que usted va a llorar por un enfermo, usted va a estar de pies y manos todo espíritu de enfermedad. Pero si usted no desata, amado, el espíritu va a volver nuevamente a posesionarse del cuerpo. Una vez que usted ata de pies y manos, lo echa afuera, usted desata sanidad, desata salud en la vida de esa persona. Entonces, así se aplica esa palabra. Todo lo que hace aquí en la tierra se hace en el cielo, y lo que desata aquí en la tierra se desata en los cielos. Usted desata salud, usted desata sanidad. Es como cuando usted echa de pies y manos todo espíritu de miseria, de ruina, de quiebra, de pobreza. Desatamos prosperidad, desatamos abundancia, amén. Desatamos la ley de la multiplicación, amén, aleluya. Todo lo que hace en la tierra se ata en el cielo, lo que desata aquí se desata en el cielo. Pues tenga mucho cuidado con lo que dice, tenga mucho cuidado con lo que habla con su boca. Su lengua tiene poder. Hay que saber refrenar la lengua, tenga mucho cuidado. No ande maldiciendo, usted sin saberlo, usted como madre, yo como padre, yo como pastor. Por eso tengo mucho cuidado cuando yo voy a predicar, porque yo puedo maldecir a la iglesia. Y yo no estoy aquí para maldecir, sino para bendecir a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso, bendito sea el nombre de Dios. Así que tenga mucho cuidado. Les digo, una explicación que le doy, así nada más, a grosso modo, ¿verdad? Porque esto es muy profundo. Así que todos conmigo, atamos. Bueno, para algunos de ustedes esto es sorprendente porque nunca han oído de esto, ¿no? Sobre todo los que han nacido de nuevo con nosotros ahí en la iglesia, que nunca han estado en otro lugar. Puede llegar a ser sorprendente lo que escucharon, lo que vieron y las actitudes de las personas, ¿no? Referente a los hechos. Ahora, hay 3 versículos dentro de la iglesia cristiana que han desatado doctrinas que no tienen nada de bíblico. Y estas han sido sacadas, estos textos han sido sacadas de su contexto y se les ha dado una interpretación incorrecta, que es un poco lo que vimos en el video que apenas pudimos mirar. En Mateo 18:18, búsquelo, Mateo 18:18. Vamos a leer el 18, el 19 y el 20. Dice Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fíjense,
Esto se ha usado para atar demonios y a Satanás, y hay personas que dicen incluso ato o bendición. Yo así una vez escuché a una persona que decía ato bendición para tu vida. Qué curioso, ¿no? El 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Algunos creen que esto es para ponerse de acuerdo en oración, para hacer una oración más efectiva, que Dios va a hacer lo que pidamos, porque si nos ponemos de acuerdo, el Señor va a hacer lo que queremos. Es como manipular a Dios, ¿no? Para que podamos ir entrando un poco en la idea. Y el versículo 20 de Mateo 18 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esto es infaltable para la deserción y la falta de personas en la iglesia. Se ocupa mucho para sentirnos satisfechos cuando somos pocos en las reuniones. Hay una frase que a mí me gustaba mucho y era muy graciosa, por eso me gustaba, porque decía, somos poquitos pero benditos. Así la gente de algún modo trata de sentirse mejor, ¿no? Cuando hay deserción en la iglesia. Ahora, estudiaremos el contexto para poder entender de qué se tratan estos tres versículos, que se han generado tres doctrinas distintas de tres textos que están seguidos, ¿no? Dios sin duda no va a apoyar algo que nunca dijo, y el problema es que el ser humano lo malinterpreta y habla ignorantemente. ¿Ha oído esto de atar al hombre fuerte y tomar posesión de algunos lugares? ¿Ha oído esto de atar y desatar demonios? ¿O atar y desatar espíritus? Entonces, si esto fuera efectivo, ¿por qué la sociedad sigue peor? Si la gente ata en el nombre de Cristo, entonces algo anda mal. Por eso vamos a leer Mateo 18:1 y vamos a ir estudiando todos los versículos para llegar al 18, 19, 20 para ver qué es lo que Jesús quería decir, porque Jesús está diciendo algo. Él es el que habla esos textos. Dice Mateo 18, 1 al 5. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjense la pregunta, ¿no? De los discípulos. Y vienen a Jesús y dicen, a ver, explícanos, Señor, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? 2. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, Jesús, entre el versículo 1 y el 5, está hablando de ser como un niño. El que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Está hablando de una actitud humilde, de una actitud sencilla respecto a Dios, de una persona dependiente, alguien que en verdad necesita. Así son los niños. No son, por más autosuficientes que se puedan creer en nuestra generación en la que vivimos, son absolutamente dependientes y eso es algo demasiado evidente. Versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, fíjate, primero habló de ser como niño. Ahora, todo aquel que es como un niño está dando una advertencia respecto a los que pueden llegar a ser tropezar a alguno de ellos. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, a los humildes, como los niños antes mencionados, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Aquí está hablando de dos cosas. Primero, de los tropiezos. Dice, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y segundo, que un verdadero creyente va a entender que tiene que quitar todo lo que le estorbe. Todo lo que le estorbe. Esto incluye amistades, incluye ideologías, costumbres, aspectos culturales, gustos personales,
todo lo que te lleve a tropezar o ser tropiezo para alguien, quítalo de ti. Quítalo, porque puede ser un tropiezo para ti, pero también para otros. Fíjate, hay cristianos, por ejemplo, que tienen vicios y justifican sus vicios. Pero ¿por qué no, en vez de justificar sus vicios, no están dispuestos a quitarlos? Pensando primero en ellos, porque les estorba en su relación con Dios. Y segundo, pensando en que pueden hacer tropezar a uno más pequeño. Por eso dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, ese ay significa, wow, esto aquí va a traer, esto va a traer dolor. Si tú eres tropiezo para alguien, ay. Por eso el texto nos enseña, mejor sácalo de ti. Sácalo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. O de hacer tropezar a alguien, sácalo. Sácalo de ti. Entonces, del 6 al 9 sigue hablando de los niños, del tropiezo y de lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer un verdadero creyente, que es quitar lo que estorba. Versículo 10. Mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Aquí está hablando primero de la oveja perdida. Atención, oveja. Una persona que estaba dentro de un redil, una persona que iba en un camino correcto. No está hablando que decidió extraviarse. Está hablando que se perdió. ¿Por qué? Porque podemos relacionarlo con lo anterior, un tropiezo. Alguien que pudo hacerla tropezar o que pudo hacerla perderse del camino. Fíjate, aquí no está hablando de personas que voluntariamente se salen del camino. Está hablando de personas que las sacaron del camino. Por eso está hablando de una oveja que se descarrió. La palabra descarriar es salir del camino, pero no por su propia voluntad. ¿Se entiende? Entonces, esto nos demuestra que al hablar de la oveja perdida, ¿por qué creen que se perdió? Por un tropiezo. Por eso el Señor va, la rescata y hay fiesta respecto a lo que habla el texto. Entonces, tenemos que entender que todo esto va en una relación. Fíjense el texto. 18:14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Fíjense, del 1 al 14 está hablando de los niños, los que tienen una actitud humilde. Ese es el contexto. Hasta ahora no ha nombrado a Satanás para nada. Ha nombrado el carácter de los niños y las consecuencias de quien hace tropezar a un niño o de que se extravíe un niño o una oveja, comparándolo, ¿no? Dependiente. Una oveja es dependiente de un pastor, dependiente de un redil, dependiente de que el pastor esté al pendiente. Entonces, una oveja en verdad está bajo la sujeción y bajo, en un aspecto de humildad, bajo su pastor. Y asimismo pasa con los niños, bajo sus padres. Son personas, y la oveja un animal totalmente dependiente. Entonces, del 1 al 14 está hablando de los niños, los que tienen una actitud humilde, y ese es el contexto. Y hasta ahora, como les decía, no ha nombrado a Satanás en lo absoluto. Dice el 18:15 de Mateo. Por tanto, o sea, en relación a todo lo anterior, que está hablando de las relaciones entre hermanos, al final de todo. Si tu hermano peca contra ti, ¿se entiende? Si alguien te ha hecho tropezar, si alguien te ha hecho descarriarte o extraviarte del camino, si alguien ha hecho algo contra ti, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Primer paso. ¿Se dan cuenta que todo lo anterior ahora tiene sentido? Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, hay reconciliación. Por tanto, está hablando esta frase, por tanto, de los primeros 14 versículos. O sea, cuando alguien te ofenda o tengas problemas, lo primero que tienes que hacer es ir a hablar con la persona a solas. No vengas ni donde el pastor, ni con nosotros, ni con tu pastor, nada. Tú, si quieres resultados bíblicos, tienes que hacer lo que la Biblia dice. Tú tienes que ir con la persona y tú y él solos. Dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano.
16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí está hablando de personas totalmente imparciales. Aquí no sirve ni tu familia ni tu amigo, no. Son personas dentro de la iglesia, generalmente personas que son parte del liderazgo de la iglesia o que tienen alguna labor de responsabilidad en la iglesia, que sean totalmente imparciales. Aún no llega con el pastor, ¿se dan cuenta? Totalmente imparciales, que sean tus testigos. Que estas personas escuchen a ambas partes. Tu versión, la versión de la otra persona, y que esto produzca una reconciliación. O sea, a la larga esto permite que nosotros al actuar bíblicamente podamos tener una consecuencia bíblica, que es la reconciliación. Hasta aquí el pastor no se ve. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano a él. Ahora, la interpretación más estudiada y exegética respecto a dilo a la iglesia no habla de exponerlo desde el frente, como se hacía antiguamente, ¿no? Antiguamente, yo recuerdo cuando niño vi muchas disciplinas públicas de gente que la hacían ponerse en pie en el culto y decían, este hermano hizo tal cosa, y la gente quedaba sorprendida, ¿no? De qué pasó, qué hizo. No tenían idea de nada. La gente, era un juicio público. Era un juicio público. Y decía, bueno, nuestro hermano está en disciplina por tanto tiempo. Y yo recuerdo gente herida, dolida, dañada, y los que estaban enfrente parecían jueces, ¿no? Intocables. O personas dictatoriales respecto a presentarse a ellos como gente de algún modo sin problemas, sin pecado, sin mancha, dictando juicio ante una persona que sí cometía errores. Ahora, así se hacía antes. La Biblia expresa que esta frase, dilo a la iglesia, en la interpretación más correcta, significa exponlo a los pastores y al liderazgo de la iglesia. O sea, si no te escuchó a ti, si no escuchó a los testigos que quisieron también provocar reconciliación, ahora sí, llama a los pastores, al liderazgo de la iglesia, expone el problema y que ellos puedan entender lo que está pasando. Dice, y si no oyera a la iglesia, o sea, ya si ni siquiera el pastor escucha, ni siquiera el liderazgo de la iglesia escucha, dice, tenlo por gentil y publicano. Esto quiere decir, considera que no ha nacido de nuevo. Una persona que no perdona no ha nacido de nuevo. Una persona que no cambia no ha nacido de nuevo. Una persona que no obedece la palabra de Dios, que no está dispuesto a reconciliarse, no ha nacido de nuevo. Yo me acuerdo una vez una persona que tenía un conflicto con otra y nosotros le dimos el simple consejo de decir, hermano, ordena tu relación y perdónense. Y esta persona dijo, voy a esperar a que el Señor me dirija a hacerlo. Imagínate. O sea, no tenía nada de Dios dentro de sí, porque estaba esperando que Dios lo dirigiera y no entendía que Dios lo estaba dirigiendo desde antes de que le dijéramos algo. Pero su carne pues, le ganaba. Sin duda no había nacido de nuevo. Y bueno, después de este proceso de restauración de una relación, dice el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, aquí ya llegamos al texto, al primero que queremos interpretar. Y hasta dónde hemos leído el contexto, ¿dónde está Satanás? ¿Dónde están los espíritus inmundos? ¿Dónde están los demonios? En ninguna parte. Por eso algunos han hecho creer a la iglesia que esto de atar y desatar respecto a Mateo 18, e incluso en Mateo 16, donde también Dios le habla a los discípulos al respecto, Jesús le habla a los discípulos al respecto, habla del mismo tema. Entonces, atar y desatar, aquí está hablando de perdonar y ejercer la disciplina en un problema no resuelto de manera bíblica o de la manera bíblica. Entonces, los apóstoles no usurpaban el señorío y la autoridad de Cristo sobre los creyentes individualmente y su destino eterno, sin lugar a dudas, pero sí tenían que ejercer la autoridad y disciplina dentro de la iglesia. Y si es necesario, excomulgar a los miembros desobedientes de la iglesia. O sea, esos no podían ellos tomar ninguna acción respecto a la salvación o al destino eterno de las personas. Nadie puede hacerlo. Pero sí pueden ejercer la autoridad de disciplina en la iglesia. O sea, a mí hay una traducción que me gustó mucho respecto a este texto. La Biblia ampliada dice lo siguiente. Todo lo que ates
entre paréntesis, prohíbas, declares impropio e ilegal en la tierra, o sea, en la iglesia, ya habrá sido atado en el cielo. O sea, declarado impropio e ilegal, porque está basado en la Escritura. Dice, y todo lo que desates, lo que permitas, lo que declares lícito en la tierra, ya habrá sido desatado en el cielo. Entonces esta traducción nos deja un poco más claro que Jesús enseñó que los apóstoles tenían una misión y una tarea especial en la tierra. Sus palabras de autoridad, como se registra en las epístolas del Nuevo Testamento, reflejaban en sí la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios para la iglesia. Cuando Pablo declaró un anatema sobre aquellos que pervertían el evangelio, entonces sabemos que el anatema ya fue declarado en el cielo, por los textos que entendemos ahora. Por esto tiene relación con el perdón, porque con la reconciliación y las buenas relaciones entre los creyentes, el perdón permite estar libre y tiene cierta relación con desatar lo que estaba atado. O sea, cuando alguien no se arrepiente de lo que ha hecho, a pesar de haberlo hablado con los pastores y líderes, sigue estando atado al problema y está expuesto a la disciplina. Y la decisión que tome los pastores junto con el liderazgo respecto a la exclusión de actividades de la iglesia, o al excomulgarlo, o a ponerlo en disciplina en la iglesia, es simplemente porque no actúa de acuerdo al fruto del Espíritu, no muestra arrepentimiento ni menos carácter cristiano. Entonces el primer texto está hablando de la disciplina en la iglesia a través de actos no resueltos o de acciones de cristianos que en verdad han dejado el carácter de Cristo o la vida cristiana para resolver sus conflictos y los han querido hacer a su modo o se han negado a resolverlos, y los pastores y el liderazgo de la iglesia tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que hacer algo. Fíjense, 18. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Algunos creen que este texto habla de ponerse de acuerdo en oración para hacer una oración más efectiva y Dios va a hacer lo que le pidamos. Miren, muchos ocupan este versículo que hay que ponerse de acuerdo para que Dios haga cosas. Dicen que al ser 2 o 3 Dios nos va a escuchar. Hermanos, este es el error más grande. En la iglesia primitiva nunca aparece esto de ponerse de acuerdo para orar por cosas. Yo una vez escuché a una persona que instruyó a una jovencita de la iglesia y le dijo, mira, si a ti te gusta este muchacho, pongámonos de acuerdo para que Dios te lo dé. Y si oramos, Dios lo va a hacer. O sea, estamos pidiendo mal. Dice la Biblia que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros deleites. Ahora, una aclaración. Dios no es manipulable. La oración de la iglesia instaurada en la gracia de Dios es, Señor, que se haga tu voluntad. Esa es la oración de la iglesia. No hay manera, no existe el modo de cambiar los planes de Dios. Él es soberano, perfecto, sabio, lleno de amor y misericordia cada día y por siempre. Y lo que Él haga, cómo lo haga y cuándo lo haga, Él es más sabio que yo, es más perfecto que yo, Él es lleno de amor. Yo no soy nada, no entiendo, no comprendo, soy barro. Soy barro. Si el alfarero no me moldea, soy inútil, no sirvo para nada. Nadie puede manipular a Dios. Nadie puede decirle a Dios qué hacer. Hoy día yo he visto unas oraciones que son de brujos, de brujería. Y los cristianos aplauden esas oraciones, declaraciones, y después ahí están ellos justificando su palabrería. Hermanos, pon atención. Pon atención. Dios no es manipulable. Por eso Jesús en este texto no está hablando de otra cosa. Está hablando de lo mismo de lo que viene hablando, del respaldo para con quienes dirigen la iglesia respecto a la disciplina y el orden en la iglesia. Ponerse de acuerdo 2 o 3 está hablando de la disciplina que le impondrán a la persona que cometió el problema. Y para eso está el liderazgo de la iglesia, y Dios los respalda de manera impresionante. Porque el proceso, al hacerse de modo bíblico, Dios lo respalda cuando se hace de este modo. Por eso el versículo 20 ahora tiene sentido. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí no habla de la reunión de adoración, ni evangelística, ni menos alguna actividad. Esto es infaltable, ¿no? Como yo les decía al principio, este texto para la deserción y la falta en la iglesia se ocupa mucho para sentirnos bien cuando somos pocos,
cuando la gente no va a la iglesia. Y hay un error, yo he escuchado ahora sobre todo en muchas transmisiones incluso de personas y lo he escuchado en algunas declaraciones públicas. Ay, donde hay 2 o 3, no importa. Hermanos, no está hablando de eso. La Biblia dice que el Espíritu de Dios está en mi soledad. Miren, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, Dios mismo está en mí. Si estoy solo, Dios está conmigo. Wow. No necesitamos 2 o 3 para que Dios esté. Dios está conmigo en mi soledad. No necesito otra persona para que Dios esté. Él prometió estar conmigo todos los días, siempre, cada día. Nunca me dejaría solo. Nunca me dejaría solo. Nunca te dejará solo. No necesitas a otro. Por eso quien toma este texto como una verdad bíblica está cometiendo un error. No, hermano, Dios está contigo aunque tú estés solo. No necesitas a nadie para que Dios cumpla su promesa. Él está ahí. Entonces este texto, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, que se han juntado con un objetivo, ¿cuál es? La disciplina en la iglesia. Ahí estoy yo en medio de ellos. Yo los avalo. Ahí está Dios avalando la autoridad que puso en la iglesia. Versículo 21. Estamos en Mateo 18:21. Búsquelo. El 21. Fíjense. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántos demonios ataré? No dice eso, ¿verdad? No, espere, a ver. No dice eso. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Si estos textos quisieran decir lo que muchos creen, Jesús estaría hablando de todo un poco. Pedro estaba entendiendo perfectamente que Jesús estaba hablando del perdón, de tener una buena relación entre hermanos, de perdonarse, de restaurar las relaciones cristianas. 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí el Señor le está diciendo: tú tienes que perdonar 490 veces por día. Ese es el nivel que Jesús demanda de sus hijos, perdonar cualquier cosa. Por eso no hay peor cristiano que el que se amarga y no perdona. Hay cristianos que no olvidan. El verdadero cristiano es el que está dispuesto a perdonar siempre, a perdonar el agravio. Imagínate si la Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Ahí no está hablando de ir con el enemigo y abrazarlo, y no está hablando de orar por ellos. Son un alma que está perdiendo. Y si ellos nos vienen a pedir algo, tenemos que tener un corazón dispuesto a dar. Eso nos expone el texto. Entonces, cuando acá está hablando, tienes que perdonar 70 veces 7, es estar dispuesto a perdonar siempre. Siempre. A no generar en nuestro corazón ninguna raíz que nos provoque estar en problemas con las personas. A nosotros como pastores siempre nos ocurre eso. Nos ocurre que hay personas que puedan estar de acuerdo o no contigo. Pero lo que procuramos es estar en paz con todos. Y ahí está el problema. Muchas personas consideran que el estar en paz con todos requiere de que los cristianos tengamos una actitud que ellos quieren que tengamos, no lo que Dios establece en su palabra. Entonces, nosotros los pastores, yo una vez en la iglesia explicaba lo siguiente: siempre hay una consideración respecto a que en las iglesias se cree que los pastores aman más a unos que a otros. Y yo aprendí una cosa, sobre todo este último año, que nos hemos visto con muchas cosas como iglesia y como matrimonio y familia. Nos hemos dado cuenta de lo siguiente: tú amas a todo el mundo, pero no todo el mundo te ama igual a ti. Y eso es lo que genera esa distinción en la iglesia. Porque es una distinción fantasma, no existe. Pero la gente la ve porque no toda la gente te ama de la misma manera. No toda la gente ama a todos de la misma manera. Porque si nos amáramos todos de la misma manera, sería un amor que entregamos y un amor que recibimos. ¿Y eso qué nos permite? Estar en paz con todos. Y nos permite amarnos, respetarnos, valorarnos y cuidarnos. Dentro de muchas otras características. Y eso le pasa mucho a los pastores. El pastor entrega amor para todos, pero ese amor no es recíproco en todos. Hay algunas personas que te aman y hay otros que te aman mucho. Entonces los que te aman mucho, como tú los amas a todos y te aman mucho, esa reciprocidad provoca que otros consideren que tú los amas más, pero no es cierto. Nosotros tenemos que tener un corazón que amamos, pero cuando vemos esa reciprocidad, uno se siente reconfortado.
Es por eso que debemos de entender lo que pasó con Jesús. Jesús los amaba a todos, pero no todos amaban igual a Jesús. Judas lo entregó por dinero. En cambio, Juan dice que se recostaba en su pecho. O sea, se ponía aquí en su pecho, así como para recibir un apapacho, ¿no? Entonces, él los amaba a todos, pero no todos le amaban de la misma manera. Ahora, Jesús está hablando del perdón. Y no hay peor cristiano que el que no perdona. Por eso, desde el versículo 23 al 35, Jesús vuelve a poner una parábola, la de los dos deudores que tenían deudas. Y Jesús está hablando del perdón y viene hablando de la relación entre hermanos, viene hablando de los más pequeños, de cuidarlos, de no poner tropiezo. Jesús está hablando del perdón ahora, de cómo la iglesia debe de actuar con las personas que no perdonan y cómo debe de actuar un verdadero cristiano perdonando mucho y muchas veces y todos los días. Y él pone una parábola que centraliza en el perdón. Y dice desde el 23 al 35 que uno debía mucho, era una deuda tan impagable que ni con su vida podía pagarlo. Y él va donde la persona a la que le debía y es perdonada su deuda. Y cuando fue a este lugar y le perdonaron la deuda, él salió de ese lugar y se encuentra con uno que le debía 100 denarios. O sea, habla de una deuda pagable, una deuda muy mínima respecto a lo que él debía. Y estos 100 denarios era el salario de un día en ese tiempo. Y la Biblia dice que lo tomó del cuello, lo zarandeó, lo maltrató. Y mientras hacía esto, alguien que estaba adentro, que había visto que que tenía una deuda impagable, había sido perdonado. Le dice a quien lo perdonó, a quien le perdonó la deuda. Le dice que mira, al que tú recién perdonaste, afuera agarró a alguien que le debía a él muy poco y le está cobrando malamente, lo está golpeando, lo está sacudiendo. Entonces, el que perdonó la deuda grande manda a llamar al que perdonó y le dice, ¿qué no debiste hacer tú lo mismo? Fíjate, no se refiere a dinero, se refiere a perdonar. Se refiere a perdonar. ¿Qué no debiste hacer tú lo mismo? Pedro está hablando del perdón. Jesús le habla una parábola respecto al perdón. ¿Qué no debiste hacer tú lo mismo? Fíjate, esto de entender el nuevo nacimiento, de entender la regeneración, la redención, el perdón, el que el Espíritu habita en mí, el darme cuenta que yo no tenía ninguna posibilidad de ser salvo, si no fue por la gracia de Dios, por medio de Jesús. Yo no tenía ninguna manera en cómo yo poder justificarme ante Dios. No existía. Mi deuda impagable fue pagada por Cristo. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad ahora como creyente? Perdonar. Porque todo lo que yo perdone no tiene relación con lo que Él perdonó. Con cuánto Él me perdonó. Yo a lo mejor puedo estar enojado con alguien. Pues, hay que perdonar. Perdonamos y se acabó. Y si la otra persona no quiere olvidar, no quiere perdonar, o quién sabe qué quiere, pues bueno, tú estás libre, estás tranquilo, estás en paz. Perdona. ¿Y eso qué genera en el cristiano? Poder vivir. Por eso dice Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjate, el 18:34 de Mateo. Entonces, su señor, enojado, fíjate, cambió la actitud, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora lo entrega a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y su deuda era impagable. ¿Cuándo la iba a terminar de pagar? Nunca. Dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, dice, sus ofensas. Qué impresionante esto del perdón. Yendo a mi primera pregunta al principio, ¿dónde está aquí la referencia de atar demonios y a Satanás, a espíritus? En lo absoluto. Aquí está hablando de hermanos débiles. Que hay personas en las iglesias que no consideran, hay personas que hablan mal de otros, hay personas que exponen a otras personas, hay personas que les cuentan sus problemas a gente débil y les son de tropiezo. Son de tropiezo. Por eso está hablando Jesús al principio, por favor, dice, hay personas que el que no fuere como niño no va a tener acceso, ¿no?, a las cosas de Dios. Y si tú eres como un niño vas a estar expuesto a que gente te va a hacer tropezar. Y bueno, ay del que hace esto.
Y después exhorta como una oveja que alguien la hizo, se descarrió porque alguien la movió, la hizo tropezar, la sacó del camino. Él tuvo que ir por esta persona. Como a veces a los pastores nos toca mucho, ¿no? Por chismes de personas sin temor de Dios, por comentarios sin temor de Dios, por acciones, por actitudes sin temor de Dios. Hay que ir a las casas de las personas y hablar con ellos. Y decirle, hermano, pues perdónalo. Hermano, no tomes en cuenta eso. Mira a Cristo. Mira a otras, hay otras personas que sí son de bien, que sí son de bendición. Y ahí estamos, ¿no? Y después habla todo esto de la reconciliación y el trato de las relaciones personales en la iglesia. Y al ver esto y al no hacerlo, nos habla de las consecuencias. Por eso me impresiona mucho la pregunta del apóstol Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Él está haciendo una raya en la suma. Diciendo, oh, entiendo todo lo anterior, ahora dime, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ya entiendo que hay que perdonar y tengo que arreglar mis problemas. ¿Cuántas veces? Wow. Jesús termina diciéndole, yo te perdoné una deuda impagable. No te canses de perdonar. No te canses de perdonar muchas veces, todo el día, todos los días, toda tu vida. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración y dar gracias por su palabra. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros porque a través de tu palabra, Señor, nos das claridad, abres nuestro entendimiento, nos permites ver, saber, comprender, entender y darte gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias, 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 porque vemos, Señor, el error en tu iglesia y no entendemos el por qué, si es simplemente leer tu palabra, es dejar de creer lo que nos dicen y es tomar la Biblia y es leer lo que la Biblia dice. Y eso nos va a dar no tan solo paz, Señor, sino comprensión, entendimiento y sabiduría para vivir, para entender lo que debo de hacer y cómo debo de vivir. Por eso, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nuestras vidas, por favor, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a poner por obra tu palabra, a guardar estos textos en nuestro corazón, a enseñarlos a otros, a exponerlos y a vivirlos, Señor, a entender lo que tu palabra quiere decirnos. Te damos gracias porque tú has sido bueno, bendecimos tu santo nombre y te agradecemos con todo nuestro corazón. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están ahí en su casa, Señor, que han escrito ahí en el chat, personas que se han reportado, Señor, el día de hoy. Te damos gracias por ellos, de acá de Chile, de otros países, a mis hermanos, Señor, en el Perú, a mis hermanos en el sur, a los pastores, amigos, allá en Comodoro Rivadavia. Te doy gracias por nuestros hermanos, Señor, por Carlito, su esposa allá en el sur también, por los pastores allá en el Perú. Gracias, Señor, por tantos hermanos, amigos, nuestros amigos y pastores allá en la Argentina y así, Señor. En todo el mundo tú has levantado un grupo de hombres y mujeres a los que has abierto nuestros ojos, Señor, y nos permites ver y entender, Señor, que nos has llamado a buscarte, a servirte, a honrarte, a amarte con todo el corazón y a comprender y a vivir tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás. Ayúdanos, Señor, a seguir escudriñando tu palabra todos los días y poder crecer y madurar. Porque, Señor, la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Señor, ayúdanos para poder crecer y madurar. Te amamos y te agradecemos a través de Jesús por este tiempo. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vamos a estar viendo acá todos los viernes hasta que el Señor nos indique otra cosa. No se olvide los días martes también. Desde este martes vamos a iniciar con los devocionales familiares. Ahí les invito a que con su esposa o sus hijos, todos podamos estar ahí atentos. Vamos a estar exponiendo algo de la palabra, vamos a estar también cantando al Señor y haciendo algún devocional familiar. El domingo tenemos nuestro culto desde las 11. Yo les digo que estén ahí ya conectados porque a veces uno empieza ahí la transmisión antes o después, así que ahí les invito a que desde las 11 estén atentos porque generalmente en unos minutos partimos después de las 11 con el culto. Y bueno, no se olviden de lo que tenemos para los niños, las clases. Por favor, envíen sus tareas. Ahí están los teléfonos para que envíen los videos al WhatsApp. Esto es súper importante para que nuestros hijos sean también enseñados en la palabra y ellos no estén en este tiempo en un limbo espiritual. Al contrario, estén centrados en la palabra, en Cristo. Y gracias a Dios por eso. Tenemos estos medios para poder comunicarnos, para estar en un constante crecimiento, a pesar de estar
no físicamente viéndonos, pero sí Dios nos permite y nos da la oportunidad de estar en nuestros hogares, algunos que están en estos tiempos de cuarentena, otros que estaremos probablemente y otros que ya salieron de su cuarentena. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, cuídese, por favor, sea prudente, sea sabio, sea obediente a las autoridades y que Dios nos guarde. Dios los bendiga, cuídense, les amamos, que estén muy bien. Adiós.